Laureano Márquez, politólogo, humorista, ciudadano activo, ciudadano movilizado. Laureano, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿ese escrito es tuyo o no lo es? Y en todo caso, ¿cuál es tu opinión sobre ese tema? Buenos días. Buenos días, Chugo. Bueno, muchas gracias por la llamada. Bueno, Chugo, fíjate, circulan muchas cosas por las redes que le atribuyen a uno. Eso ya es una cosa muy común, le pasa a Leonardo, me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos otros. Este escrito que salió está efectivamente basado en un tweet que yo puse, y a partir de ese tweet se hace un comentario, una serie de comentarios. El comentario está hecho en un tono que no es mi estilo, no lo escribí yo. Yo no uso, por ejemplo, palabras como que hay que tener bolas, ese tipo de palabras a mí me parece que más bien son propias del mundo que uno quiere cambiar. No del mundo al que uno quiere llegar. O sea, yo no quiero un mundo que tenga bolas, yo quiero un mundo que tenga cultura, que tenga pensamiento, que tenga espíritu. Ahora, lo que sí es cierto es que el escrito se basa en el espíritu, propósito y razón de mi tweet, que es el siguiente, que es lo que tú comentabas. Es decir, yo creo que nosotros los venezolanos tenemos que ser un poquito más asertivos, tenemos que tener un poquito más de coherencia. Nosotros no podemos pasar con tanta facilidad de tener héroes a tener traidores, porque la acción no se hace a la medida de lo que yo tengo como expectativa. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que confiar un poco más en nuestra gente, sabiendo además que nuestra gente tiene contradicciones, que nuestra gente tiene intereses, pero que bueno, que nosotros tenemos que tener un liderazgo, y asumirlo, y además asumir que ese liderazgo tome decisiones y que ese liderazgo, actúe en el acontecer político cotidiano en el que uno no está involucrado. Entonces, a mí me parece que de eso se trata, y me parece que nosotros tenemos que tener confianza en nuestra gente, en la gente en la que nosotros estamos apostando a un cambio para el país. Laureano, en este momento tú y yo compartimos un privilegio muy importante. En este momento te está escuchando fundamentalmente la Venezuela de trabajo. Están escuchando centenares de miles, quizá millones de venezolanos, si incorporamos a todos los que nos escuchan a través de internet, gente que va a su trabajo, que va a ganarse honestamente el sustento de su familia, gente que te ha escuchado en otros momentos y ha sabido, gracias a tu palabra, que el humor es básicamente eso, pues una expresión quizá la más excelsa de la inteligencia, y tu palabra los ha nutrido en muchas ocasiones, a veces muy difíciles. En este momento que estamos viviendo, cuando tenemos la salida electoral bloqueada, cuando estamos enfrentando severos riesgos de violencia social y de violencia política, cuando se intenta arrodillar al pueblo por miedo o por hambre, en estos momentos, Laureano, ¿cuál es tu mensaje al venezolano? Ya, Chugo, frente a esa pregunta, a mí lo único que me viene a la cabeza es el verso aquel de Andrés Eloy Blanco. Eso es lo que yo le diría a nuestra gente. Viviendo estás los años más sucios de la historia, pero si sobrevives será tu tiempo el tiempo de la virtud triunfante, de la justicia erguida, donde la voz alcance la libertad del sueño. Es decir, nosotros tenemos que volver a construir este país. Estamos viviendo los años más oscuros de nuestra historia, pero más oscuros de toda nuestra historia, porque es que ni siquiera en la guerra de independencia, que fueron años terribles, en la guerra de independencia el petróleo no llegó a $100 el barril, porque es que no había petróleo en la guerra de independencia. Entonces, históricamente, correlativamente al tiempo histórico y a lo que le ha ingresado a Venezuela, este es el tiempo más oscuro, porque no solamente es el tiempo más oscuro en lo económico, es el tiempo más oscuro en lo político, en la intolerancia política, en la exclusión del otro, en la negación de toda posibilidad democrática. Entonces nosotros estamos enfrentando una cosa que no es normal, que incluso es difícil de explicar al que no la ha vivido. Entonces, Chugo, yo lo que le digo a la gente es que estamos viviendo los años más oscuros, pero hay esperanza. Y yo creo que la esperanza está en ese ciudadano honesto que en este momento está escuchando y construyendo un país de honestidad frente al corrupto que se choreó los millones y los tiene en Andorra, que hizo el peor negocio de su historia, porque el peor negocio de la historia de una gente indecente es chorearse los reales del pueblo, porque pasará a ser eternamente un sinvergüenza, porque lo más extenso que tenemos nosotros es la eternidad, y lo más
más corto que tenemos en la vida. Vale la pena una vida digna, vale la pena una vida de trabajo y de honestidad. Laureano, ya para finalizar y reiterándote nuestro agradecimiento por tu atención a esta llamada madrugadora, refiriéndonos al corazón del tuit tuyo que originó toda esta situación, todo este mensaje y esta polémica, yo he dicho que he alertado sobre que esta lucha venezolana tiene una dimensión económica, obvio, una dimensión política evidente, una dimensión social espeluznante, pero también tiene una dimensión espiritual, que tenemos que tener los venezolanos la fortaleza espiritual necesaria para hacer lo que hay que hacer, no solamente para desalojar a Maduro de Miraflores, eso es un paso. Eso es un paso, pero después viene la transición a la democracia y después viene la reconstrucción del país y todo eso requiere de mucha fortaleza espiritual. Desde esa perspectiva, porque también conozco tu preocupación por esa dimensión de nuestra existencia ciudadana, desde la perspectiva esa de la fortaleza espiritual necesaria, ya para finalizar, ¿cuál es tu reflexión, cuál es tu planteamiento a los venezolanos? Yo creo que la fortaleza que tenemos que tener nosotros en este momento en el espíritu, y tenemos que estar muy atentos con eso, es saber muy bien contra qué forma espiritual estamos luchando, para no convertirnos nosotros en aquello que queremos cambiar. Porque si cambiando lo que nos parece horrible, nuestra alma se transforma en algo horrible y comienza a hacer las mismas cosas que los otros están haciendo a ti, entonces perdimos la batalla, aunque la ganemos, aunque te vaya Maduro, aunque te vaya todo el mundo. Así es. Laureano, muchísimas gracias, hermano. Es todo un privilegio. Un abrazo. El privilegio es mío. Un abrazo, Hugo, y te animo a seguir adelante y te reitero mi respaldo y mi confianza. Gracias, Laureano. Era Laureano Márquez, politólogo, humorista y sobre todo venezolano a carta cabal. Como muchísimos venezolanos, es descendiente directo de inmigrantes. Y precisamente por eso, quizá por eso, porque sus padres, como él más de una vez lo ha comentado y contado, vinieron a Venezuela prácticamente con una mano atrás y una mano adelante, de la posguerra europea, en medio de muchísimas privaciones. Laureano ha contado cómo él, como persona y su familia, conoció la modernidad acá en Venezuela, conoció la calidad de vida acá en Venezuela, conoció lo que es tener esperanza y noción de futuro acá en Venezuela, y por eso le duele tanto esta situación que hoy vivimos en nuestro país, y su respuesta es esta que ha compartido con nosotros. Su respuesta no solamente es de animarnos a seguir en la lucha, no solamente es de animarnos a seguir en la pelea, sino sobre todo a estar muy alerta para no convertirnos en eso que criticamos, para no convertirnos en eso que condenamos, para no convertirnos en eso que combatimos. Qué bueno, qué afortunado, qué acertado Laureano Márquez. Si ustedes se pasean por las redes, se va a encontrar un sector cada vez más pequeño, pero también cada vez más virulento, de gente que tú la ves, tú la lees, y tú dices, chico, esto es ese Diosdado Cabello que está escribiendo, porque son personas que de repente tienen un desacuerdo con la mesa de la Unidad Democrática o con algún dirigente, y en vez de decirle, estoy en desacuerdo con tu planteamiento, le dicen, arrastrado, vendido, no sé qué cosa, y tú dices, caramba, ese es el lenguaje de la intolerancia. Ese es el lenguaje de la violencia, ese es el lenguaje de la descalificación del otro, ese es el juego sumacero, que si yo tengo razón, tú no tienes ninguna razón, y en consecuencia yo te aplasto. Entonces, a esa situación, ¿no?, de gente que por oponerse al proyecto autoritario terminó imitándolo, a esa situación nos hace una alerta Laureano Márquez. Laureano, muchísimas gracias, hermano, por estar como venezolano, como ciudadano, como humorista, también junto a todo el resto del país en esta lucha por el amor, ¿vale? Nos regaló esta mañana Laureano Márquez un verso de Andrés Eloy Blanco, un verso que nos recuerda que así como es oscura esta hora que está viviendo el país, bueno, así de prometedora es la esperanza de construir entre todos una Venezuela con derecho a soñar, una Venezuela con alta calidad de vida, una Venezuela que vuelva a ser la vanguardia de la modernidad en América Latina,
Bueno, esa Venezuela, repito, a la que tenemos perfecto derecho. Tenemos en línea desde Bellomonte, acá en Caracas, a Lilian Contreras. Lilian, muy buenos días, te escuchamos. Sí, muy buenos días, Chugo. Mis felicitaciones, te sigo del dicho al hecho. Imagínate tú. Y hoy en día te estoy llamando porque quiero pedirle a la población, a los venezolanos de buena voluntad, a las personas que admiran a Leopoldo López, les quisiera pedir que oremos a nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Por su libertad y así por los otros presos políticos. Quiero que unamos nuestras voces en oración y yo sé que vamos a recibir respuesta de nuestro Dios. Yo sé que la Iglesia Católica cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso yo me voy a atrever a dejarles un versículo de la Biblia que está en el libro de San Juan. Es el capítulo 16, versículo 23 y 24. También quiero decirle a las autoridades de este país que tengan temor de Dios, que el Todopoderoso es Dios. Y a mucha gente les digo que el que murió y resucitó se llama Jesucristo. Y a ti, bueno, que Dios te guarde y te proteja y te siga dando sabiduría y entendimiento, porque hoy en día eres la voz de muchos venezolanos. Que vengan todos buen día y gracias por escuchar. Gracias, Lilian. Era Lilian Contreras desde Bellomonte dándonos una palabra de aliento y bueno, basándose exactamente en esa idea, pues de que esta es una lucha no solamente económica, no solamente política, no solamente social, sino que también es una lucha espiritual y requiere de nosotros eso, fortaleza espiritual. Y hablando de fortaleza espiritual, tenemos en línea ahora a Francisco Hernández. Francisco Hernández fue juez de paz en Petare, hoy promotor y coordinador de la Oficina de Justicia de Paz allá en el municipio Sucre, y es una persona que tiene como misión de vida pues precisamente la conciliación, la búsqueda de la resolución de conflictos por vía pacífica. Francisco, es un honor tu llamada, te escuchamos. ¿Cómo estás, Jesús? Buen día. Yo esperé bastante, amigo, para después de esta oleada de insultos que yo respeto, insisto, por mi trabajo, yo respeto todas las opiniones, lo que no respeto es la forma como se hicieron hace 5 o 6 días. Mira, Jesús, yo quiero hacer una reflexión porque yo, estas cosas, yo las trato de expresar con ejemplos. A las 2 de la mañana comenzó la cola aquí en el Plan Suárez de la Urbina para poder comprar lo que llegue, porque ya tú no sabes lo que va a llegar allí. Hay gente que hace 3, 4, 5, 6 meses decidió que para resolverse el conflicto para comprar comida había que meterse a juro en los supermercados y saquear esas cosas y saquear ese supermercado. ¿Se resolvió el conflicto? No se resolvió el conflicto, no era la forma de hacerlo con violencia, con agresividad. Desde hace bastante tiempo hay gente que de una manera aberrada, creo yo, se está haciendo justicia por propia mano cuando detienen a un ladrón, le caen a palo, casi que lo matan porque se estaba robando una cartera o se estaba robando un celular. ¿Se resolvió el conflicto con la violencia? No se resolvió. Ahí nos sigue otra vez matando el AMPA. Porque aquí de lo que se trata, estimados amigos, es que dialogando, conversando, es la única manera que vamos a llegar a un acuerdo para que aquí salgamos de este problemazo que tenemos en Venezuela en paz. Como lo dice la Constitución y de manera electoral, es la única manera que perdura. Claro. Cada vez que yo firmo un acuerdo conciliatorio en justicia municipal, eso dura años, por Dios, hay veces que no los veo más nunca. Y se tiene que entender, o se debe entender, que dialogar es la mejor manera de resolver un conflicto en paz. Tengan confianza en el diálogo. Fíjense si somos importantes, por Dios, que hasta el Vaticano se vino para acá, para Venezuela. ¿No les parece como suficiente para tener garantías de que aquí lo que se está haciendo es tratar de salir de este conflicto de la manera menos traumática posible? No se pongan bravos por lo que les voy a decir y concluyo.
¿Qué ganamos con ir a buscar respeto a los que quieran ir a marchar a Miraflores? Yo no sé qué fetiche tienen con esto, pero mejor lo hicieron nuestros niños ayer. Agarraron, marcharon, se fueron en paz y le entregaron un documento al nuncio apostólico diciéndole que aquí lo que tiene que haber es un referéndum en 2016. Un gran saludo, Jesús, te aprecio mucho, amigo, hasta luego. Muchísimas gracias a ti. Era Francisco Hernández desde Petare, experto Francisco precisamente en justicia de paz, y justicia de paz es igual a resolución de conflictos por vía pacífica. Desde La Boyera, también en el este de Caracas, nos llama Dila Blanco, la señora Dila Blanco. Muy buenos días, Dila, te escuchamos. ¿Aló? ¿Aló? Dila Blanco desde La Boyera, te escuchamos. Tenemos un problema en la conexión. Al parecer se cayó la llamada de la señora Dila Blanco. De todas maneras, aprovecho entonces para insistir en un planteamiento que he hecho antes, pero que es muy importante que tengamos claro. Durante muchísimo tiempo, por razones motivado incluso por formas inadecuadas que desde la misma oposición hemos desarrollado, la gente ha llegado a la conclusión errada, a la conclusión equivocada, de que diálogo es algo distinto a la lucha, de que se dialoga o se lucha. Es más, hay gente que cree, y que cree de buen corazón, ¿no? Que creen desde la buena fe que el diálogo paraliza o enfría la lucha. Yo creo que es muy importante tener claro en este momento que no es así, que por el contrario, el diálogo no es otra cosa que un espacio de lucha, un espacio para luchar, para defender en la mesa de diálogo, en la mesa de negociación, exactamente los mismos principios y valores, las mismas metas y objetivos que se defienden sobre el asfalto, que se defienden en la calle. Calle y diálogo, diálogo y calle. Lucha y conversación, conversación y lucha forman parte de un mismo esfuerzo, sobre todo de un esfuerzo realizado desde y para el pueblo, desde y para la sociedad.